Es qué son las artes liberales y también cómo se puede transformar la educación desde las artes liberales. Esta respuesta nos la va a ayudar a pensar nuestro invitado de hoy, que es Carlos Montúfar. Es un físico ecuatoriano que ha dedicado su vida a la educación. Como estábamos hablando con nuestra anterior invitada, el viernes fue el Día Internacional de la Educación y hoy entonces conversamos con Carlos Montúfar, quien también es además representante de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en Nuestra Lupa. Gracias, qué gusto estar aquí para hablar de un tema fascinante. Fascinante para usted y para muchos, pero yo creo que no muchos saben explicar qué son las artes liberales. ¿Qué tal si nos ayuda redefiniendo esto? Perfecto. Primero, el Día Mundial de la Educación. Para un buen educador y alguien que está apasionado con la educación, todo segundo, cada minuto es el momento de la educación. No es un tema de una vez al año. El problema de las artes liberales no es un problema, es que la educación tradicional en América Latina, en el Ecuador, se ha ido desvirtuando en una educación muy memorista, muy enfocada. Hoy día más que nunca estamos viendo la gama de actividades que ocurren, tienen que ver con todas las disciplinas. No es una sola cosa. Ya no hay puesto para un ingeniero específico en un área. Necesitamos tener una educación mucho más amplia. ¿Qué son las artes liberales? No es nada nuevo, viene de la antigüedad. Es esa capacidad de unir y enmarcar el conocimiento dentro de un contexto mucho más amplio que explícitamente el individuo. Las artes liberales, para ser rápido, consisten de dos partes desde la antigua Roma y Grecia, que son 7 artes liberales, divididas en dos: el trivium y el quadrivium. La primera parte de las artes liberales, el trivium, son la lógica, la gramática y la retórica. Eso tiene que ver con esa capacidad del ser humano de justamente saber comunicarse, poder expresar todo lo que tiene que compartir con el resto. Hoy día la capacidad de comunicarse no es solo en la forma verbal, sino a través de la nueva tecnología. Tomes en cuenta que en la antigüedad la manera de comunicarse y la educación era estrictamente verbal con una metodología socrática. Hoy día todo eso ha cambiado, pero las artes liberales se adaptan para eso. La otra parte, que es el quadrivium, tiene que ver, en esa época llamábamos la astronomía, la aritmética, la música y la geometría. ¿Qué son esas otras 4 artes liberales? Es esa capacidad de observar el universo, de entender el mecanismo majestuoso del universo, el espacio, las formas, los números, todos esos patrones que tenemos que descubrir. Las dos conjuntas es la parte esencial de una educación moderna. Eso es, en una manera rápida, es la manera de integrar todo el conocimiento para que cada persona pueda, en definitiva, ser libre. Las artes liberales es para encontrar a la persona libre dentro de una sociedad y ser un ente productivo para sí mismo y su entorno. Esas son las artes liberales. Estamos hablando entonces de entornos en donde la memoria no sea lo primordial, pero sí la reflexión, pero sí el análisis, la conversación. Totalmente. Son dos partes. El análisis, ¿no es cierto? La observación, la medición, el entender el entorno. Primera cosa, el entorno físico, el entorno humano, el entorno biológico. Y por otro lado, cómo compartimos eso. Y eso es el rol de un profesor, ese es el rol de un maestro, desde la primaria por el resto de la vida. Si podemos utilizar bien esto, podemos entrenar a nuestros profesores para que incorporen más allá del conocimiento que esté en un texto. Eso es lo importante. ¿Cómo se incorpora a los alumnos y de toda edad? Alumnos de 70 años, alumnos de 10 años. Para que puedan poner el contexto de hoy día, que es tan dinámico. Todo cambia. Nos asustamos del presente, pero es la época más fabulosa que podemos tener. Todo lo que ocurre hoy día, uno tiene que estar listo para lo que decía la película de la Sociedad de Poetas Muertos. Carpe diem. Agarra el momento y ponle en un contexto. Esa es la educación moderna. Estamos conversando con Carlos Montúfar, él es presidente del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito y viene a hablar con nosotros en el marco del Día Internacional de la Educación, que fue el viernes pasado, cómo las artes liberales pueden tener también un impacto en la formación académica y también son pilares para la construcción de una sociedad. Usted además, Carlos, tiene una especialidad
que es la física. Su área de experiencia está en la física general, la física nuclear, el origen del universo. Esto es fantástico, pero al mismo tiempo es tan amplio y tan profundo, tan técnico, que cómo lo podemos ver dentro de las artes liberales o comprender, cómo salir de no quiero sonar como que lo estoy minimizando, porque esto es gigantesco, pero digamos dentro de solamente el ámbito de la física, a saber que esto además está en el mundo entero. El otro día yo estaba en la playa y un familiar muy cercano mío me decía: Clarita, mira al frente, mira el sol. Y entonces esto era el horizonte. Y yo, ok, ¿qué pasa? Y me dijo: ¿para dónde se está moviendo la Tierra? Y yo le dije: ay, Gustavo, ¿me puedes preguntar algo más fácil, por favor? Y me empezó a explicar toda esta información de hacia dónde realmente se estaba moviendo la Tierra, ya que la caída del sol, de que el sol estaba cayendo en el horizonte, entonces yo estaba yendo a 1000 por revoluciones alrededor de cómo gira la Tierra y alrededor del sol. Y yo decía: ¿esto qué tiene que ver conmigo? Esas son las preguntas de las artes liberales, ¿es correcto? Totalmente, no solo esas. Ese ejemplo es fabuloso. Cuando uno ve el horizonte y ve supuestamente que el sol se pone, y en realidad es que el horizonte sube. Eso le tomó a la humanidad hasta más o menos 1500 darse cuenta, y hubo grandes problemas con Galileo, con es que ese es un cambiar problema, el paradigma. Ese es un problema muy sencillo que fue resuelto hace muchos años, pero en este mundo en el que vivimos, en donde están los celulares, la información, el carro, el bus, el pito, el taxi, tantos problemas de la gente, salud mental, etcétera, pues ¿quién se sienta a mirar el horizonte y hacerse esa pregunta? Ese es el problema. Ahora, el problema es no sentarse a ver el horizonte, es que desde niño a uno le pongan a observar. ¿Qué es lo que pasa con una educación tradicional memorista? Apagan la capacidad de asombro. El ser humano nace con asombro y comenzamos a aprender a través de nosotros mismos, con nuestros sentidos y también con lo que nos cuentan de afuera. Cuando este cuento de afuera es memorízate las soluciones, estamos apagando el futuro. Cuando este cuento de afuera es experimenta, resuelve por tú mismo y yo te ayudo, como era Sócrates, ¿no es cierto? Que el descubrimiento sea hecho por uno mismo y después se corrige. Esa es la manera de educar. Pero hoy día, con toda la información que tenemos, un ChatGPT que para mí es lo más espectacular que a propósito, ayer se dieron cuenta que ese ChatGPT ya está obsoleto porque los chinos ya sacaron uno mejor. El cambio que se ven. Tenemos que estar listos para el cambio. El ser estático es de estar muerto. Hay que ser dinámico y tener los ojos abiertos. Las artes liberales se hacen. Ok, yo soy físico, pero me encanta la música, me encanta el Quijote. Y trato de unir todo para entender mi presente. Y con eso de entender mi presente, mi entorno, entiendo qué es ser la libertad. Porque la esencia del ser humano es la libertad. Las artes liberales te llevan a ser una persona libre, un ente positivo para los demás. Esa es la parte. Ya la educación memorista tradicional. Y desgraciadamente, América Latina, el Ecuador, estamos atrasadísimos en ese sentido. ¿Ya? Necesitamos mucho más de educación en artes liberales, pero desde niños, desde pequeños, observando, experimentándose, cayéndose, quemándose. Y no solo aprendiendo de memoria lo que está en un texto. Sí, de acuerdo totalmente. Carlos Montúfar nos habla sobre la transformación en la educación desde las artes liberales. Él hoy representa además la San Francisco de Quito, la universidad que entiendo tiene esta filosofía. Perdón, no escuché la última parte. Tiene esta filosofía de artes liberales y de pensamiento y reflexión. Es la universidad. Claro, justamente nuestro proyecto académico, es tratar de tomar toda esta juventud que viene de distintos colegios con distintas formas de aprender y un poco el primer año de universidad despertarles, decirles un ratito, paremos del carro, hemos estado 18 años en el colegio aprendiendo cosas de memoria, reflexionemos. Entonces, lo primero es talleres socráticos, pensamiento crítico, distintas religiones, la belleza de la ciencia, la belleza de la biología, la literatura, todas esas cosas que aparentemente son inútiles para un ingeniero. Hoy día no puede haber un médico que no entienda de psicología, que no sepa del pasado. No puede haber un abogado que no entienda lo que es la edición genética. No puede haber un ingeniero que no esté al tanto de los cambios de la computación, la mecánica cuántica, la energía nuclear. No puede haber un físico que no aprecie la música, que no aprecie la gastronomía.
Es ese entorno total que le hace al individuo libre. De lo contrario, uno es esclavo de una profesión. Muchísimas gracias por esta reflexión. Hemos conversado con Carlos Montúfar, él es presidente del Consejo de Regentes de la Universidad de San Francisco y de Quito, y nuestro tema de hoy es las artes liberales y cómo a través de las artes liberales se puede construir una sociedad más preparada. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Encantado, a las órdenes.